Bueno, muy buenos días, muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar del programa Atenea. Muchas gracias por conectarse a esta sesión muy interesante donde tenemos dos destacadísimas exponentes de lo que es la paridad y la democracia paritaria en la región de América Latina y el Caribe. Antes de introducir a nuestras invitadas del día de hoy, quiero presentarme. Mi nombre es Paula Narváez y yo soy asesora regional en gobernanza y participación política de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Queremos compartir con todas ustedes importantes noticias que han ido sucediendo en materia de cómo se va consolidando una cultura mucho más democrática desde el punto de vista de la paridad en nuestra región. Ustedes saben que América Latina hoy día se caracteriza en el mundo por ser una de las regiones con mayor presencia de mujeres en los parlamentos, específicamente en las cámaras bajas, con un 30.7% de representación de mujeres en los congresos, si es que consideramos la cámara baja, con diferencias, por supuesto, si analizamos país por país. Esta no es una cifra, es un promedio, no es una cifra que sea exactamente igual en todos los países, pero vemos una tendencia hacia una mayor representación de mujeres en el espacio legislativo. No ocurre lo mismo a nivel subnacional, donde si bien es cierto hay presencia de mujeres en cargos de concejalías, por ejemplo, no es así una presencia masiva en cargos de alcaldesas, donde ha costado todavía que más mujeres estén en esos espacios, por distintas razones. Razones que tienen que ver con los propios sistemas electorales de los países a nivel, por ejemplo, subnacional, pero también porque la cultura política sigue siendo profundamente patriarcal, profundamente machista, y siguen, por lo tanto, persistiendo obstáculos de carácter cultural que impiden que más mujeres lleguen a los espacios de decisiones. Las mujeres siguen enfrentando la doble o triple jornada de trabajo que evidentemente inhibe la posibilidad de que pueda ejercer sus derechos políticos de la misma forma en que lo realizan los hombres. Y esto tiene que ver con patrones arraigados profundamente en la cultura latinoamericana y caribeña, pero también tiene que ver con elementos de carácter institucional. Es decir, como decía al principio, los sistemas electorales muchas veces no permiten que exista realmente una inclusión de mujeres. Y es por eso que nuestra región y muchos países han ido avanzando en legislaciones acorde para que puedan generarse incentivos para que más mujeres estén en política. Es el caso de los que ya conocemos, ¿no es cierto?, como las leyes de cuota, que fueron en una etapa de nuestra región muy importantes para incentivar y acelerar el proceso de incorporación de las mujeres a los espacios de decisión. Y en la última época, las leyes de paridad. 8 países de América Latina tienen hoy día dentro de sus instrumentos legales leyes de paridad que han permitido que más mujeres lleguen, por ejemplo, a los congresos nacionales. Es el caso importantísimo de Bolivia, es el caso de México, es el caso de otros países también que han logrado un balance mayor entre hombres y mujeres en los congresos, pero todavía falta, y también está demostrado, lo van a decir hoy día nuestras invitadas, que son las expertas, todavía falta, ¿no es cierto?, que estas leyes, estas legislaciones se apliquen en el sentido y en el espíritu para el cual fueron creadas y que realmente se comprenda que son instrumentos para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y no simplemente un instrumento que haya que cumplir por cumplir con la letra de la ley, pero no con su espíritu, como muchas veces pasa, que habiendo ley de cuota o habiendo ley de paridad, no se consiguen los resultados esperados. Bueno, de eso y mucho más van a conversar con ustedes hoy día nuestras invitadas. Quiero partir presentándoles a Irune Aguirrezábal. Irune es una funcionaria de Naciones Unidas, actualmente en excedencia, que está finalizando justamente su tesis doctoral sobre el concepto y la aplicación efectiva de la paridad en la democracia en América Latina y realizando un programa ejecutivo sobre liderazgo y gobernanza en el sector público en ESADE y sobre políticas públicas en Harvard. Tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito internacional y multilateral,
Ha sido asesora, directora en diversos puestos de Naciones Unidas, gobiernos, ONGs, en asuntos internacionales, diplomacia en diversas áreas, empoderamiento de las mujeres, gestión de migraciones, prevención del terrorismo, justicia penal internacional, cooperación al desarrollo con enfoque de derechos humanos y de género. Tiene experiencia institucional en distintos niveles de la administración pública, tanto local, autonómico, estatal, europeo e internacional. En Naciones Unidas ha estado últimamente en Bruselas como directora regional adjunta para la Unión Europea, Noruega y Suiza, de la Agencia de Migraciones de Naciones Unidas, en la OIM. Previamente, nuestra colega aquí en ONU Mujeres fue asesora regional en gobernanza y participación política para América Latina y el Caribe, desarrolló la teoría política de democracia paritaria y su implementación normativa. Previamente fue asesora en África Occidental y Central sobre prevención de terrorismo con la Oficina de Naciones Unidas de Droga y Crimen. Tiene experiencia en los gobiernos, ha sido delegada en Madrid del gobierno vasco, directora general para la Unión Europea y Asuntos Exteriores del gobierno vasco, fue asesora de la vicepresidenta primera del gobierno de España, gestionando la coordinación de la política migratoria y asuntos multilaterales. Como ven, tiene una vastísima experiencia. Para nosotros es un honor y un orgullo que Irune esté con todas nosotras hoy día, saludando también a esta red de democracia paritaria que hemos logrado constituir en América Latina. Así es que vamos a pasar con ella, y antes de eso a saludar con muchísimo cariño también a la senadora Malú Micher de México, que no voy a leer su biografía en este mismo momento, lo haremos en el momento de su exposición, pero sí quiero decirles que les damos a ambas una cordial bienvenida y les agradecemos que en su agenda se hayan dado este tiempo para compartir con todas nosotras. Irune, es para ti ahora el momento de tu intervención. Muchísimas gracias. Como no, buenos días, Paola, buenos días, senadora Malú Micher y todas y todos en la red de democracia paritaria. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por invitarme a esta red de democracia paritaria a la que tanto quiero. Bueno, yo voy a hablar de la norma marco para consolidar la democracia paritaria que fue aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2015. Y les voy a hablar de 4 temas. Les quiero contar cuáles son los fundamentos que dieron origen a concebir esta norma marco. En segundo lugar, les quiero contar los antecedentes de la norma marco de democracia paritaria, del concepto de democracia paritaria. Les quiero contar también el proceso de gestación de la norma marco y les quiero contar el contenido y el ámbito de aplicación y, como no, algunos de los límites y también oportunidades que tiene la norma marco de democracia paritaria en esta región. ¿Cuáles son los fundamentos del concepto de democracia paritaria que llevan a concebir la norma marco? Bueno, son 2. En primer lugar está la infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública y política. Una infrarrepresentación unida a las resistencias a la ciudadanía de las mujeres. No solamente resistencias como en cuanto a la titularidad que ya tienen asumida, desde luego, en América Latina a través de un proceso normativo bien asentado en la región, pero respecto al ejercicio de los derechos políticos, como nos ha señalado Paula, y sobre todo los derechos de la ciudadanía social, tal y como la expresara y elaborara Marshall, con los derechos sociales, económicos, culturales, medioambientales, como no, tecnológicos hoy en día, pero además con la intersección género y democracia. Todo esto, las resistencias y la infrarrepresentación de las mujeres, son lo que el primer elemento, digamos, que está en el origen y fundamento de la norma marco. El segundo elemento es la concepción de la democracia, concebida como un modo de vida, como expresaba el informe del PNUD de 2004 sobre las Américas, la democracia en las Américas en 2004, como he dicho. Como digo, es un concepto que entiende la democracia como modo de vida y como mecanismo de convivencia. Al grito de sin democracia no hay mujeres, los movimientos de las mujeres, las feministas, a lo largo de la región y del mundo, han venido argumentando 3 razones fundamentales, estrechamente imbricadas y entrelazadas,
para reivindicar que las mujeres participen y lideren de forma paritaria en la toma de decisiones en la vida pública y privada. El primero es un argumento de legitimidad democrática, el segundo es la justicia social y, en tercer lugar, la eficacia por el objetivo transformador de los roles de género para acabar con el sistema patriarcal y con la división de roles de género que permea toda la cultura política y social, la cultura patriarcal, y que dio lugar a la necesidad de articular el principio de igualdad sustantiva que recoge la CEDAW. Tres argumentos que coinciden además con el paradigma de la gobernanza, de la gobernabilidad democrática. Pues esto es el espíritu, digamos, de la norma marco de democracia paritaria. ¿Y cuáles son entonces los antecedentes de esta norma marco? Bueno, el término de democracia paritaria, como probablemente saben ya, se expresa por primera vez o se recoge por primera vez en la Cumbre Europea de Atenas, Mujeres en el Poder de 1992, en un contexto europeo al constatar precisamente la infrarrepresentación de las mujeres en las democracias de ese entorno. Pero el impulso europeo expande el concepto a través de debates y discursos y también de la cristalización y concreción en políticas públicas, como son las propias leyes de paridad, en muchos países y, sin duda, como nos ha dicho Paula, en muchos países de América Latina. Pero además, en la Unión Europea, después de este impulso, se generan cambios muy significativos en el seno de la Unión Europea al impulsar un programa para hacer de la igualdad sustantiva el elemento estructural de las políticas europeas y se convierte también en un valor de carácter transversal aplicable a todas las acciones y a todas las políticas. Mencionaré dos países en concreto que en el ámbito europeo, creo yo, desde mi punto de vista, han sido determinantes también en esta conceptualización, pero también en la praxis de la democracia paritaria. En primer lugar, el primer país del mundo que adopta una ley de paridad, que es la paridad recogida en la Constitución de Francia en 1998. Lo importante, un detalle, lo que más me importa de la aportación francesa es la superación que hace de esa concepción restringida del universalismo y también la superación que hace del debate del pensamiento feminista de la igualdad y la diferencia. Para las paritistas francesas, los hombres y mujeres franceses son capaces de representar, un hombre o una mujer, son capaces de representar el universalismo republicano. El segundo país es España, que en 2007 adopta la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Dos elementos fundamentales de esa ley. Uno, que es una ley global, integral, con carácter transversal, que de nuevo articula toda la complejidad de la transversalización de género a través del ordenamiento jurídico y de todas las políticas y mecanismos. Y por otro lado, incorpora el principio de representación equilibrada en un 40-60 para cada sexo. Y la aportación importante está en el concepto de paridad, que ya no se plantea como un objetivo, sino que se plantea como un presupuesto necesario para el cambio que se pretende. Esto me parece sumamente importante para el proceso que se desarrolla posteriormente y que está pendiente también en América Latina. Con estos antecedentes se expande el concepto de democracia paritaria en América Latina y se incorpora tanto al marco normativo como al marco político desde el año 2007. Pero quiero distinguir dos vías de esa expansión. Una la regional y otra es en los países. A nivel regional, el consenso de Quito en 2007 es el, digamos, punto de inflexión. El consenso de Quito nos recuerda y nos define la paridad como un propulsor determinante de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en todos los mecanismos sociales, políticos, pero además como una meta para erradicar la exclusión estructural entre hombres y mujeres. De esa manera, el consenso de Quito lo que hace realmente es reconceptualizar de una manera transformadora la ciudadanía que busca descodificar esa histórica separación entre lo público y lo privado. Si recuerdan aquel eslogan de las norteamericanas en los años 70, lo personal es político, yo creo que en el ámbito americano, en América Latina podemos traerlo, aquella expresión de Julieta Kirwin, la chilena, precisamente Paula, que con la frase contundente democracia en el país, en la casa y en la cama, expresa igualmente esa necesidad de sacar lo personal, también hacerlo público. Ese es el concepto que recoge el consenso de Quito y que excede como concepto de paridad a la representación equilibrada entre hombres y mujeres y va mucho más allá
hacia un contexto mucho más integral y ambicioso. Y desde mi punto de vista, eso se produce en Quito, en el consenso de Quito, debido a las causas y resistencias multidimensionales que subsisten y persisten en esta región, en América Latina, donde la paridad representativa no va a ser suficiente para lograr la paridad efectiva, la paridad sustantiva. Los déficits en el empoderamiento económico, físico, político, el acoso político y la violencia política, un fenómeno creciente, no solamente es una resistencia de la competencia político-electoral, desde mi punto de vista, es un detractor mismo del concepto de paridad. Por lo tanto, ese concepto de paridad amplificada es el que recoge Quito y es el concepto que se define como democracia paritaria en la norma marco. La otra vertiente, digamos, de expansión del concepto de paridad está en la legislación que recogen los países de América Latina y que son los países que ya se ha mencionado por parte de Paula, que han avanzado en leyes paritarias y que han situado la paridad en el 50-50 y además de manera permanente, bueno, con muchas diferencias entre los países, pero ese digamos que es el objetivo. En consecuencia, en conclusión, cabe decir que el concepto de democracia paritaria se puede desarrollar o concluir a través de dos vertientes. Una, podemos decir que cabe identificar la paridad representativa como un presupuesto para alcanzar la democracia paritaria, pero a su vez creo que es muy importante reconocer que para que se pueda lograr la paridad efectiva necesitamos vertebrar un Estado social, un Estado y una sociedad con responsabilidades compartidas. Y este elemento de las responsabilidades compartidas es fundamental, es un eje central de la propia norma marco. ¿Cuál ha sido el proceso de gestación de la norma marco? Bueno, este proceso de gestación es fruto de la colaboración entre ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que empieza en el año 2013. Siguiendo, de hecho, la consigna del Consenso de Basilea en 2010, para que los foros regionales de América Latina y el Caribe promovieran la paridad, la Asamblea General del Parlatino en el año 2013 aprueba una resolución muy importante sobre la participación política en la que se resuelve reafirmar el compromiso de la igualdad sustantiva y de la paridad, promoviendo una norma marco que es un instrumento de trabajo fundamental del Parlamento del Parlatino, que es una especie de guía, marco de referencia para los Estados miembros del Parlatino. Y se propone a la Comisión de Equidad, Género, Niñez y Juventud que trabaje sobre esta idea y además se mandata a esa comisión que requiera el apoyo técnico de ONU Mujeres. Pues bien, paralelamente ONU Mujeres elabora y publica su guía estratégica para el empoderamiento político de las mujeres en el año 2014, una guía estratégica que amplifica también la mirada. Se recogen 5 ejes temáticos: la paridad, pero no solamente como la paridad representativa como meta y como medida definitiva, no como una medida de carácter temporal, la responsabilidad de los poderes públicos con la igualdad sustantiva y la paridad, el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y, por lo tanto, la paridad vertical y horizontal, el compromiso de los partidos políticos con ambos principios y también toda una dinámica y andamiaje normativo, etcétera, para abordar el cambio de la cultura patriarcal hacia una cultura paritaria. Tomando esa estrategia regional como base conceptual, el Parlatino, ONU Mujeres y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá congregan y celebran un encuentro parlamentario Mujeres, Democracia Paritaria en Panamá a finales del año 2014. Me gustaría detenerme en las 3 razones por las cuales creo que este encuentro es de enorme relevancia. En primer lugar, una razón de legitimidad. Se trata de un evento que en sede parlamentaria regional que trae a nada menos que 180 participantes de 16 países de la región, parlamentarias, políticas, también más de 10 altos cargos de organismos regionales e internacionales, de tribunales electorales, politólogas y expertas. Algunas de ellas de renombre que tuvieron una importantísima contribución, como son Flavia Tello, Line Vareiro, Nicky Johnson, Lilian Soto y Isabel Torres. En segundo lugar, una razón de relevancia está en el carácter integral de la discusión. Se toma como referencia, como he dicho, la guía estratégica de ONU Mujeres y entonces la discusión
también excede el tema de la participación política para hablar del fortalecimiento del Estado, para hablar de los partidos políticos y para hablar de esa cultura paritaria que está pendiente en la región. Y en tercer lugar, es relevante el encuentro porque se hace un salto cualitativo. Se pasa del discurso, de la resolución, a la acción estratégica. Y lo que se hace es aprobar una declaración política que mandata ya, sí, al Parlatino a adoptar una norma marco y a empezar a trabajar con un plazo. Es así como en el año 2015, a lo largo de este año, el Parlatino elabora un proyecto de norma marco y encomienda a unas mujeres que le apoye en las tareas de redacción, diseño y coordinación. Se crea un grupo de consultas que será consultado durante todo el año con expertas juristas y politólogas, entre las cuales están mujeres que representan las visiones de la democracia paritaria de cada una de las subregiones de América Latina. Erika Brockman de Bolivia, Line Vareiro de Paraguay, Nilsen Pérez de Costa Rica, Blanca Peña de México, Inés Tula de Argentina y la que les habla, que entonces será asesora regional de participación política en ONU Mujeres. Y a la vez se elabora un laborioso proceso para labrar el consenso con parlamentarios y políticos sobre este borrador. El proyecto se presenta, se defiende en la comisión que les he mencionado de Equidad, Niñez y Juventud, primero en México, posteriormente en Panamá, en un monográfico, se presenta en la Junta Directiva y finalmente será presentado por la senadora cubana Arely Santana Bello y es debatido acaloradamente, por cierto, en el Parlamento, en la Asamblea General del Parlatino. Es aprobado por consenso, pero con 6 abstenciones, todas ellas de uruguayos, de políticos parlamentarios uruguayos. No creo que exagere al reconocer la autoridad moral y política de la senadora mexicana Blanca Alcalá, a la sazón presidenta del Parlatino, que fue fundamental para que el proceso fuera exitoso. El contenido y ámbito de aplicación de esta norma marco. Bueno, esta norma marco define la democracia paritaria como un modelo de democracia en el que la paridad y la igualdad sustantiva encarnan los 2 ejes vertebradores del Estado inclusivo. Se trata de un concepto integral, como vengo diciendo, en el que se trata de definir el Estado paritario. No se trata de un asunto de mujeres, ni siquiera de relación entre los géneros, sino de definir el Estado paritario. Los fines de la democracia paritaria son 2. El establecimiento de un nuevo contrato social que erradique toda exclusión estructural y además un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres con responsabilidades compartidas, pero además con la interseccionalidad, teniendo muy en cuenta la inclusión de todas las mujeres en su diversidad. Los 3 ejes de intervención de la norma marco van a ser el Estado inclusivo y responsable, la paridad en todos los poderes y en todos los niveles del Estado y, en tercer lugar, los partidos políticos. El Estado inclusivo y responsable tiene que vertebrar la igualdad y la paridad en toda la articulación normativa, procedimental, en sus instituciones, políticas públicas y mecanismos. No solo tiene que eliminar la legislación discriminatoria, sino que aprobar legislación que garantice estos principios. Lo más importante creo que es destacar el principio de corresponsabilidad, que como dice la propia Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, nos recordaba muchas veces que pese a que es fundamental, sin embargo, es justamente un principio, una noción, la de corresponsabilidad, en la que menos se ha trabajado, la que menos se ha movido del andamiaje institucional y normativo de la región. Y por eso es pertinente, muy pertinente, que se incluya como fin explícito de esta norma marco. El segundo eje, como he dicho, es la implementación de la paridad como meta y como a la que aspiran todos los poderes del Estado y también en todos los niveles territoriales. Pero además se expresa en legislaciones, disposiciones legales y regulatorias, en sistemas electorales cuando se trata del poder legislativo. Va a ser extremadamente interesante escuchar a la senadora de México para ver justamente cómo se va a articular en los otros poderes las disposiciones para conseguir la paridad. Los 2 criterios, vertical y horizontal, que introduce la norma marco, además tienen por vocación no solo la paridad simbólica y la paridad descriptiva, sino la paridad sustantiva, una paridad
cualitativa que pretende también conseguir paridad en los liderazgos de América Latina. El tercer nivel o eje transformador van a ser los partidos políticos. Fíjense que los partidos políticos no solamente tienen que conseguir transformaciones en su dimensión de funcionamiento y organizacional, sino también en los propios contenidos programáticos que van a ofrecer en las elecciones cuando se presentan. Son, como se ha dicho en múltiples análisis, el cuello de botella para esa transformación en la cultura patriarcal. Y sin embargo, en una evaluación que se hizo en ONU Mujeres en 2014, sabemos muy bien que es el ámbito en el que menos se trabaja, tanto desde los movimientos de mujeres como desde los organismos internacionales. Como marco de referencia, la norma marco tiene una doble finalidad: servir de guía orientación para los países y, por otro lado, tener una función pedagógica y de sensibilización. No es, por lo tanto, una ley modelo, sino una guía con orientaciones precisas para la cual hay que acometer reformas muy importantes. En cada país se debe lograr un pacto de Estado, un compromiso interpartidario e intersectorial. Las directrices que recoge la propia norma marco nos hablan de todas las posibilidades que tiene para la implementación a través de los vicepresidentes y de los parlamentos nacionales de cada uno de los países de América Latina. Voy acabando ya y voy a hablar simplemente del desafío que tiene esta norma marco. El gran desafío de la norma marco resulta del hecho de que no es vinculante y también de que requiere políticas públicas y, por lo tanto, requiere de un Estado social que invierta en el proyecto de la democracia paritaria, en la igualdad sustantiva, que significa políticas públicas, inversión y, como he dicho, no es vinculante, pero sí tiene efectos políticos y jurídicos. El caso de Bolivia y ahora de México, a nivel regional, la estrategia de Montevideo, que logra unas sinergias entre la agenda de desarrollo y la agenda de género, consolidando la aspiración de la democracia paritaria, son ejemplos de que es posible y de que se puede avanzar. Yo acabo ya. La red de democracia paritaria me parece una excelente plataforma para articular estrategias que permitan llevar el discurso a la praxis y a la estrategia. Es necesario seguir articulando la democracia paritaria y las directrices están en la propia norma marco. Las reticencias a los avances en la igualdad de género no son esporádicas, son estructurales en América Latina y tampoco son confabulaciones académicas, son ideológicas. Hay una ideología, hay detrás de aquellos que articulan discursos, recursos y poder para atacar lo que ellos denominan la ideología de género, que no es otra cosa que la revolución más pacífica e ineludible del siglo XX y XXI, que es la igualdad sustantiva y la paridad. Por lo tanto, muchísimas gracias, Paula, por esta invitación a este conversatorio y espero que haya sido inspirador y estoy a disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irune, por esta brillante exposición. De verdad te agradecemos mucho la dedicación. Sabemos que además estás dedicando toda tu fuerza académica a seguir investigando sobre este tema y también te deseamos mucha suerte en ese proceso desde aquí, tu casa, ONU Mujeres. Quiero ahora pasar a presentar a nuestra querida senadora Marta Lucía Micher. Como ustedes saben, la senadora Malú Micher es una senadora mexicana, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, con posgrado en Educación para la Paz y los Derechos Humanos, feminista de izquierda, defensora de los derechos de las mujeres y de las niñas, con una destacada participación en la sociedad civil, como educadora popular en zonas rurales, como fundadora del grupo feminista Palabra de Mujer en Guanajuato, representante estatal del movimiento feminista de ONGs de mujeres en Guanajuato, integrante de conferencias mundiales de la mujer en Beijing. La primera conferencia de Beijing fue parte ella de la delegación oficial, ya que estamos próximos a conmemorar, ¿no es cierto?, los 25 años de esa conferencia. Bueno, la senadora Michelle formó parte de esa delegación, fundadora e integrante de Milenio Feminista, fundadora de Movimiento Progresista, entre otras muchas acciones en el ámbito de la sociedad civil. En el ámbito académico, la senadora Michelle ha sido profesora en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana en León,
escritora de ensayos sobre mujeres, educación, género y políticas públicas, educadora e investigadora en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de León, investigadora en educación y desarrollo rural para CEP, CONACYT, INEA, entre otros. Tiene una destacada trayectoria legislativa como diputada local por el PRD en el Congreso de Guanajuato, como diputada federal, como en dos periodos, ¿no es cierto? También en la administración pública ha sido coordinadora y asesora de programas preescolar comunitario en el estado de Guanajuato, directora general del Instituto de Mujeres del Distrito Federal. Tiene una trayectoria partidista importante, ha sido candidata a gobernadora de Guanajuato por el PRD, candidata... Ya. No, pero si vamos a decir aquí toda su trayectoria y todo su currículum, senadora. Ha sido secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional, representante del PRD en el Instituto Federal Electoral de Guanajuato, responsable del área de igualdad de género del equipo de campaña del PRD para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hoy día senadora de la República por Morena, por Guanajuato, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, integrante de la Comisión de Salud, de la de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Tiene diversos logros, ha sido nominada al Premio 1000 Mujeres por la Paz, ha sido autora de la Ley de Atención a la Violencia Intrafamiliar, coautora de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre muchas otras cosas. Dejamos con ustedes a la senadora Malú Micher, quien tiene importantes aspectos que contarnos sobre el avance de la paridad en ese país tan importante de América Latina como es México. Adelante, senadora. Gracias, Paula. Saludo con mucho gusto a Irune. Gracias por estar compartiendo, igual con Carolina, quien nos está coordinando. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo tengo que avisar que se está votando en este momento en el Senado el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y bueno, pues si me llaman a votar tendré que interrumpir esto, discúlpenme por favor. A mí me da mucho gusto compartir, gracias Paula por la invitación y un gusto escuchar a Irune, este extraordinario recorrido que nos ha hecho por la democracia paritaria. Hay un libro, por cierto, se los quiero compartir, seguramente lo conoce Irune, que se llama Parité, es del Fondo de Cultura Económica, es extraordinario y es toda la disertación entre las igualitaristas, las paritaristas y esta teoría de la que hablabas tú de la representatividad de hombres y mujeres por la igualdad. Es extraordinario el libro, vale la pena echarle una ojeada. Bueno, yo quiero decirles que voy a hablar rápidamente de la iniciativa que tenemos en puerta, que ya se ha aprobado en todo el país, ya es ley y es obligación de todos los estados dar cumplimiento de esta ley. Como ustedes saben, vivimos en un momento histórico de cambios y de transformaciones en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural. Estamos las mujeres en el centro de estas transformaciones y a quien no nos considera como parte de esta transformación, pues ahí tenemos al feminismo, al insistencialismo, porque yo creo que ya hay que fundar además esta nueva corriente insistencialista, porque parece ser que no nos queda otra, estar duro y dale, y duro y dale. Y bueno, pues estas mujeres estamos en este centro de transformación. Es muy importante que no quedemos nada más como en los objetivos de las políticas públicas, sino que también seamos sujetas de derechos de las mismas. En el Congreso de la Unión acabamos de aprobar una reforma constitucional muy importante en materia de paridad de género y pues me siento muy orgullosa de ser parte de este proceso tan importante. Soy proponente de la iniciativa junto con otra senadora también de otro partido y bueno, pues creo yo que no hemos dejado de luchar y de conseguir finalmente esta paridad en los puestos de decisión. El camino a la igualdad ha sido un largo y tortuoso camino, hay que reconocerlo, no ha sido fácil, hemos tenido que
convencer, y hemos llegado a donde hemos llegado a punta de codazos. No ha sido fácil, ha sido a base de sentenciazos también, porque aquí se han emitido sentencias por parte de la Suprema Corte de Justicia, y así es como hemos logrado el gran avance en la paridad en este país. Tenemos textos constitucionales desde el 57, las mexicanas estuvieron ahí presentes para que no se hablara de las prerrogativas únicamente del ciudadano, que eso fue el grave error en un lenguaje que nos excluía y que otorgaba y reconocía derechos únicamente a los hombres. Se consideraba que eran mexicanos todos los nacidos fuera o dentro del territorio nacional o de padres mexicanos, y esta Constitución y esta redacción se mantuvo aún así en la Constitución del 1917 en mi país. Este texto hablaba de ciudadanos, no de hombres, no de varones, y el término ciudadanos era utilizado como abarcador de mujeres y de hombres. Por ello, las mujeres en 1911 reclamaron su derecho al voto, señalando que la Constitución del 57 no las excluía de este derecho, puesto que no hacía mención al sexo de los votantes. Eso está muy claro en una serie de documentos que ellas presentaron, es decir, al no excluirlas explícitamente, las mujeres exigen su participación política del país. Fíjense qué interesante. Y bueno, pues tenemos a Ermila Galindo, una gran precursora de todo esto, fue una mujer que les dijo, fue la primera diputada que tuvimos, pero cuando no se permitían el derecho a ser votada, o a votar más bien, decía al final de una intervención, temen que haya mujeres más aptas que muchos hombres para desempeñar los puestos públicos y por esta razón que sean preferidas. Yo lo aplicaría incluso ahora, porque fue parte de los argumentos que se dieron para dijéramos, la sensación de desplazamiento que vimos en las argumentaciones que presentaron senadoras y senadores. Bueno, pues en 1917 se negaron a las mujeres los derechos políticos, diciendo textual, en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Eso es lo que dijeron. Y bueno, pues a los constituyentes se les olvidaba la gran movilización que las mujeres habían realizado en 1910, en la Revolución de 1910 en México, y la incorporación masiva de las mujeres a la lucha armada. Y en base a este olvido, pues declaraban el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda, dice textual, la conclusión de que estos deban concederse a la mujer como clase. O sea, luchadoras, revolucionarias, cargamos las armas, preparamos los alimentos, pero eso no nos permitía que se concediera y se reconociera el derecho al voto. Bueno, pues tenemos muchos hechos históricos que yo quisiera narrárselos, platicárselos, pero no se puede por el tiempo. Déjenme decirles que en 1916 en Mérida, Yucatán, hubo el primer Congreso Feminista de las mujeres y, por supuesto, uno de los primeros espacios en donde se reflexionó precisamente sobre los derechos que les permitieran a las mujeres estar en igualdad de condiciones con los hombres. Ellas exigían la participación política, los métodos anticonceptivos para ellas, derecho a la educación. Qué interesante, desde 1916. Y bueno, hubo voces al interior del Congreso Feminista que decían que no se tocaran esos temas, que no se dialogara sobre esos temas. El debate sobre la condición del voto femenino acaparó buena parte del Congreso, pero algunas mujeres dijeron que no se tratara ese tema. Tenemos a tres grandes mujeres muy importantes, que son Elvia Carrillo Puerto, Raquel Tsib y Beatriz Peniche de Ponce, que fueron grandes precursoras de todos estos temas, y finalmente en 1923
pues fueron electas al primer Congreso de Yucatán en 1923. Y así tenemos otras mujeres muy importantes hasta que finalmente la lucha de las mujeres se ve plasmada en una modificación al artículo 34 de nuestra Constitución, donde el 17 de octubre de 1953 se reconoce el derecho a votar y a ser votadas en igualdad de condiciones con los hombres, y ganamos. Se modifica el artículo 34, donde dice que la mujer y el hombre son ciudadanos de este país. Qué importante era esa redacción, ahí está en el artículo 34. Y bueno, pues después la cumbre que ha mencionado Irune, que es tan importante. Y bueno, hay que hablar de esta trayectoria que tuvimos las mujeres mexicanas en el nacimiento de las cuotas. Como ustedes saben, las cuotas en los partidos políticos fueron muy importantes, pero hablábamos de esta cuota, de esta acción temporal que llevara a las mujeres a la participación en igualdad de condiciones, y se hizo una interpretación falsa, y lo digo yo, ridícula, machista y misógina de la cuota, porque lo que redactaba era que los partidos debían de promover una mayor participación y que no se podía tener una representación de más del 70% por un mismo género. Y eso lo entendimos mal las mujeres y de eso abusaron los hombres. ¿A qué me refiero? A que nunca se dijo que era el género o el sexo el sexo femenino el que debía de ocupar el 30% de las listas. Jamás se dijo. Y sin embargo se abusó de esto, y ahí andábamos las mujeres peleando estar en ese 30% y no el 70% que debíamos también de estar peleando. Bueno, esta modificación constituye un gran avance en la promoción más eficiente de las candidaturas, pero la falta de claridad de instrumentación jurídica de los partidos políticos, pues hizo que se cumpliera únicamente el 30% de las mujeres, incluso en algún momento solamente por las candidaturas suplentes. Bueno, pues tuvimos el avance de las cuotas. Después, en 2002, hubo una reforma que se llamó la lista cremallera, en donde la cuota debía de incluirse en los primeros lugares de la lista, pero alternando con mujer y con hombre. Esto, la verdad, los resultados fueron alentadores. Hubo un gran incremento en la participación política de las mujeres. Luego, en 2008, se adoptó el término paridad de género. Ahí, con esta reforma, tuvimos 40% de mujeres propietarias del mismo género. Luego se exceptuaron ahí en las de mayoría relativa, que son las de voto directo, y se aumentó el número de mujeres en las listas plurinominales, 2 mujeres por cada 5 candidatos. Todo esto se los puedo mandar con mucho gusto. Se lo mando a Paula, te lo mando, Irune, para que lo tengas y vean cómo fue la trayectoria en nuestro país de todo este avance. Y bueno, como la ley no obligaba a la titularidad y a la suplencia de cada una de las candidaturas, pues entonces se fueron ocupando los espacios por personas, dijéramos, que no eran del mismo sexo. Y entonces vino un caso patético en México, que fueron las Juanitas, por lo que varias mujeres, ¿qué pasó? Pues que el hombre, por la cuota, no podía ocupar el espacio, le dice a su esposa, a su hermana, a su hija: tú vas a ser la que vamos a anotar en la lista, y entrando la legislatura en funciones, estas mujeres renuncian, y quienes entran son sus esposos, sus novios, sus padres, sus hermanos, y viene el caso de la renuncia de muchas mujeres para que entraran los hombres. Aquí está la lista. No se las puedo enseñar fácilmente. Miren, aquí está, pero no la van a poder fácilmente. Aquí está. Esta lista es la lista, y se va a ir en el trabajo, de mujeres del PT, del PRI, del PRD, del Verde, que fueron obligadas a renunciar para que entraran sus esposos y sus parejas, y sus amigos, sus hermanos. Ante esto, la Red de Mujeres en Plural interpuso una
pues un documento importante, una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio es lo que interpusieron para la protección de los derechos políticos electorales, del cual se dictó sentencia favorable. Esa sentencia es la 12624, diagonal 2011, en donde se exigió ahora que cada partido político registrara un determinado porcentaje de fórmulas para diputaciones como para senadurías del mismo sexo. No podían ser las listas de diferente sexo, deberían ser del mismo género, y pues esto permitió que muchas mujeres pudieran tener la suplencia y la propiedad del mismo género. Bueno, esta de aquí pasamos a la reforma del 2014, que fue extraordinaria. Gracias a esa reforma estamos muchas mujeres ahora y por eso tenemos un Senado casi paritario. Esta reforma garantizaba la paridad de género en listas, y es muy importante que lo sepan. Es una reforma al artículo 41 constitucional, donde se garantizó la paridad, pero únicamente en el poder legislativo, en las legislaturas, en las elecciones federales y en los congresos estatales. Jamás se habló de otra cosa, y aquí lo logramos, pues, la paridad de género en las candidaturas legislativas. Las reformas a los partidos políticos y a la ley de procedimientos e instituciones locales establecieron la paridad como un principio elegible, exigible. ¿Y saben por qué? Porque a los partidos políticos, muy sencillo, se les amenazó con quitarles el presupuesto. Y ahí sí no les quedó otra, se asustaron y tomaron la decisión de reformular sus listas, y no les quedó otra más que poner propietarias y suplentes a las mujeres. Bueno, pues ahora tenemos una modificación extraordinaria. Hicimos una reforma en materia de paridad horizontal, vertical, en los tres poderes de la Unión, en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo. Ahora estamos hablando también de instituciones como las comisiones nacionales de derechos humanos, es decir, todas estas comisiones de carácter jurisdiccional o de carácter administrativo, para ocupar o para ir integrando en sus consejos o en sus órganos de decisión a las mujeres en condiciones de igualdad. Eso es lo que estamos haciendo. Fue una reforma a 10 artículos de la Constitución, donde estamos asegurando la participación de las mujeres indígenas en materia de paridad. Es el artículo 2, y sobre todo algo muy importante, quitamos usos y costumbres, porque los usos y costumbres, llamados así aquí en México, son una práctica muy utilizada para discriminar a las mujeres, para normalizar la violencia contra las mujeres y para no dejarlas participar. Entonces, una redacción como usos y costumbres se eliminó absolutamente, y lo que logramos fue que se pudiera avanzar, por supuesto, en una cantidad de mujeres que ahora van a ser empoderadas por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, y eso es lo que logramos. Que además de las planillas verticales y de las planillas horizontales o de la paridad horizontal, ahora nos vamos a los tres poderes, a los ayuntamientos, a los gabinetes, y esto es extraordinario porque logramos pues que además de que se aprobara en la Cámara de Senadores, se va a la Cámara de Diputados, y lo aprobaron ya más de 28, 29 congresos locales, por lo que ya es ley en nuestro país, porque nuestro país está integrado por 32 estados o provincias, y ya se aprobó en más de 20 estados, por lo que ya es ley, ya se promulgó, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y ahí tenemos que reconocer que ha sido un trabajo extraordinario por parte también de los partidos y de las mujeres de todos los partidos en todas las provincias. Bueno, a grandes rasgos les voy a contar. El artículo 2 habla de cómo se establece la paridad de género para integrar
los municipios con población indígena. Luego, en el artículo 4 constitucional, donde dice el varón y la mujer son iguales ante la ley, pues eliminamos el varón, que venía escrito con B chica, con B de vaca. Y el varón con B de vaca es el que trae la vara en la mano. Nada más para que vean qué cosa más espantosa y qué bueno que lo modificamos, porque quedó el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Luego, el artículo 35 dice que son derechos de la ciudadanía, ya no de los ciudadanos, ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Y en el 41 hablamos de que los titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y de los estados, pues deberán ser integrados por el principio de paridad. Igual los organismos autónomos de los que les dije hace rato, deberán ser integrados por el principio de paridad. Luego también hablamos que fue un tema muy importante, del lenguaje incluyente, y algo que vale la pena mencionar es el artículo relacionado con la Suprema Corte de Justicia. Recibimos muchas cartas de los ministros diciéndonos que no nos metiéramos en ese tema, y claro que nos metimos. Somos legisladoras y legisladores y modificamos, por supuesto, el artículo 94, donde habla de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren, son 11 ministras y ministros, y de los 11, 2 son mujeres. 2. Y entonces la idea es que haya un procedimiento mediante concurso abierto para la integración de dichos instituciones, observando la paridad. El artículo 115, que es el que habla de los municipios, establece el principio de paridad y también un lenguaje incluyente. Y bueno, pues estamos hablando de que las mujeres queremos y debemos participar en la política. Los argumentos, ni les cuento los argumentos misóginos. Les voy a decir 3. Uno era, aunque no me lo crean, senadoras y senadores nos decían, a ver, entonces paridad es la mitad. ¿La mitad? ¿De verdad es mitad y mitad? Nos daban ganas de decirles, pero claro, paridad no es parir, o sea, no entienden bien. Paridad es igualdad, y era la mitad de las listas, la mitad de todo, pero no lo tenían claro, por lo que me doy cuenta. Creo que, a ver, nada más una cosa, creo que se pasmó Irune. Se salió Irune. ¿Esperamos a que entre otra vez? No se preocupe, senadora, ella está escuchando. Ok. Bueno, nuestro reto, uno de los argumentos era que no entendían paridad y decían, entonces paridad es igualdad. O sea, fue increíble escuchar eso de senadoras y senadores. Otro, que es de alerta, es que no hay capacidad, ustedes no están capacitadas, ¿no? Como si ellos hubieran nacido senadores o hubieran nacido diputados o dirigentes. Nadie nace, dice doña Rosario Castellanos, nadie nace, se hace mujer. Y yo digo lo mismo, no nacemos diputadas ni diputados, nos hacemos dirigentes, diputados, mujeres, etcétera. Y la otra, que también duele un poco, además de las capacidades, pues era este tema de que no hay mujeres. No hay mujeres, y si no hay mujeres, ¿de dónde las vamos a sacar? Bueno, ese era otro argumento que argumentaban aquí nuestros compañeros, pero bueno, vamos a reivindicar la igualdad, no vamos a permitir la discriminación, y algo que les dijimos a los senadores era que no era un tema únicamente de capacidades, sino era un tema de oportunidades, y que teníamos que brindar oportunidades a las mujeres para estar en los puestos de decisión, para definir nuestra patria, para construir nuestra patria igualitaria, para decidir sobre las carreteras, sobre los caminos, sobre la economía, sobre la justicia, sobre los derechos humanos, sobre la salud, porque no queríamos intérpretes, nunca más intérpretes en nuestro país. Entonces, yo hasta aquí lo dejo, les voy a mandar las diapositivas con mucho gusto, y mi discurso también, con mucho gusto, para que lo conozcan. Muchísimas gracias, senadora Michelle, por esta importante exposición, donde además nos hace un relato histórico. Para poder comprender el presente hay que mirar
todo lo que ha sucedido en el pasado para entender cómo se ha ido construyendo lo que hoy día ustedes han logrado en México, sin lugar a dudas con la decisión, la valentía, el coraje y la lucha de mujeres como usted, senadora, y de muchas otras que han podido poner en la agenda pública al más alto nivel este tema y estos logros. Yo sé que como usted tiene que ir a votar, algo tan relevante, quería partir con usted haciéndole una pregunta que llega desde las personas que están conectadas a este seminario, a este webinar, y dice lo siguiente: ¿cómo cree usted que estos importantes avances que han sucedido en México hacia la paridad van a cambiar al país, van a cambiar a México? ¿Cómo afectará a la cultura mexicana el concebir hoy día la paridad como una condición en los espacios de decisión? Bueno, déjenme decirles que así como decimos que nadie nace, se hace, hay que ir construyendo una cultura distinta, una cultura no discriminatoria, una cultura de igualdad de oportunidades, una cultura de participación equilibrada y, por supuesto, igualitaria de las mujeres y de los hombres. Hay que irnos preparando para eso, pero no se nace. Vamos haciendo cambios culturales en la participación de los hombres, en el cuidado de las familias, en las mujeres que participan en la economía y que en momentos ganan más que sus parejas y no pasa nada. Es decir, no es un atentado contra los hombres, lo estamos haciendo a favor de sus esposas, de sus madres, de sus hijas. Así, cuando lo entiendan así, los hombres, no como un atentado contra su estatus, sino como un derecho y justicia para las mujeres, entonces lo entenderíamos de otra manera. Hay que ir construyendo una cultura de derechos, hay que hablar de la importancia de no sentirse amenazados por esto. Evidentemente sí hay mayor participación de los hombres y se sienten desplazados, pero no es un tema, nosotros no encaminamos nuestros esfuerzos a eso, nosotros encaminamos el esfuerzo a la justicia y a la igualdad, que es un principio constitucional y que está plasmado en todas las constituciones de todos los países. Entonces, creo yo que es un tema importante que le digamos a la sociedad que esta nueva visión, miren, las jóvenes ya no les cuesta trabajo, las jóvenes traen un chip ya distinto, las parejas tratan de ser parejas más parejas, y bueno, esta igualdad habla de una nueva distribución de las tareas, de una distribución económica, política, social, donde las mujeres, que somos la mitad de la población y más de la población en el mundo, estemos en la mitad también en la participación en condiciones paritarias. Déjenme decirles que hay un proverbio chino que dice que somos la mitad del cielo. Pues sí, nosotros somos la mitad del cielo y vamos por la mitad del cielo político, porque queremos participar en todos los temas que tengan que ver con nuestra vida, con nuestra dignidad, con nuestro derecho a tener derechos, como lo sabemos en todo nuestro entorno. Así es que vamos arribando de la igualdad en la ley a la igualdad sustantiva que habla la CEDAW, esa igualdad que modifica las condiciones, que modifica las circunstancias que rodean a las mujeres, y a eso me refiero cuando vamos a modificar todavía 30 ordenamientos. No crea que porque ya quedó en la Constitución, ya, no, hay que modificar las leyes de planeación, las leyes de la administración pública, las leyes, no les cuento cuántas, pero ahí vamos. Muchísimas gracias, senadora, por participar, por darnos tiempo en su agenda, por contarnos la experiencia mexicana que usted ha vivido tan de cerca. La dejamos ya libre para que pueda ir a votar y hacer sus distintas acciones, ¿no es cierto?, como senadora. Muchísimas gracias a nombre de ONU Mujeres, el PNUD e IDEA Internacional, que constituyen el programa Atenea. Muchísimas gracias, senadora Malú Micher. Y para todos ustedes que nos están escuchando, gracias, adiós. Y para todos ustedes que nos están escuchando, decirles que la senadora ha señalado que va a enviar su presentación para que la podamos compartir. Para eso las invitamos a visitar el sitio web ateneaesparidad.com
donde pueden encontrar los distintos webinars, también los materiales de apoyo y las exposiciones. Muchísimas gracias. Nos ha llegado también una pregunta de las personas que están conectadas a este webinar para Irune, que dice: ¿tener a más mujeres en espacio de toma de decisión mejora realmente la política? ¿Cuál es su visión? Bueno, pues muchas gracias. Esta yo creo que es una pregunta muy importante y tiene que ver con el principio de mi intervención. Como yo dije, en primer lugar, hay una cuestión importante respecto a lo que es la política en mayúsculas, y es que si concebimos la democracia como un régimen donde debemos convivir y se deben de defender los intereses, las aspiraciones, los retos de toda la sociedad está compuesta por hombres y mujeres. Si hay una infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones, no estamos contando, por lo tanto, con las posibilidades de ofrecer respuestas de la mitad de la población. Esa es una de las motivaciones para aspirar y reivindicar la paridad en la toma de decisiones en la vida pública y política, que es un concepto mucho más amplio que el de los legislativos y mucho más amplio que el de los poderes públicos. Y es importante también para contestar a la pregunta, porque la política no solamente se articula en los espacios, digamos, institucionales, en el poder legislativo y desde luego también en el ejecutivo y en el judicial o electoral, sino también en todas esas otros mecanismos sociales y políticos y culturales, etcétera, que articulan una posición también de lo que luego se traslada a esa política institucional. Por lo tanto, la participación en política, en la vida política, en la vida pública, tiene que serlo en todos esos mecanismos y espacios institucionales, oficiales y no oficiales, por así decirlo. Pero es que además, como remitiéndome también al principio de mi intervención, mencionaba esos tres argumentos fundamentales por los cuales es necesario que estén las mujeres. Y uno de esos argumentos, aparte de la propia legitimidad y una cuestión de justicia de la democracia, está en la eficacia, porque sin tener en consideración a las mujeres, también vamos a articular de una manera más deficitaria la respuesta a los retos, como decía antes, que se van a plantear. Esto tiene mucho que ver con esa descripción, ¿no?, que se hace sobre la representación y la diferencia entre la representación simbólica, la representación descriptiva y la representación sustantiva, donde cuando queremos hablar de representación sustantiva estaríamos pensando evidentemente en la calidad de la representación de las mujeres y cómo va a afectar a la transformación de las políticas públicas, la legislación, etcétera, que debe articularse. Bueno, pues es necesario dar la oportunidad a las mujeres para que esa respuesta, la representación, no solo sea simbólica, no solamente estén las mujeres presentes de una manera simbólica, sino que también lo hagan pudiendo dar a la democracia la calidad que requiere y que se merece. Hay numerosos estudios ya, por supuesto, sobre los beneficios que ha producido, obviamente, tener a mujeres en distintos espacios de toma de decisión política. Pero, en todo caso, yo creo que es importante el argumento que estábamos comentando anteriormente sobre la superación de esa idea de la diferencia, ¿no?, de la teoría del feminismo, de la diferencia según la cual las mujeres vivimos en un espacio que es completamente diferente al masculino y articulamos
una defensa de la política desde una esencia, ¿no? Desde el esencialismo de la mujer o de lo femenino, etcétera, que viene a ser diferente al masculino. Yo particularmente pienso más bien que estoy más conforme con las teorías del pensamiento feminista de la igualdad, y sí pienso en esa necesidad de ese universalismo, como decían las paritistas francesas, un universalismo generalizado donde están hombre y mujer y donde se puede defender la política con mayúsculas de una manera más eficaz, justa y legítima, con hombres y mujeres de manera paritaria. Bueno, les queremos agradecer sinceramente que se hayan podido conectar a este nuevo webinar. Ustedes saben que Atenea es paridad. Estamos desarrollando webinars una vez al mes con interesantes temas que debaten acerca del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en América Latina. Hoy agradecemos especialmente a Irune Aguirrezabal y a la senadora Malú Michet por haber participado de este espacio, compartiendo su notable experiencia en construir democracia paritaria en América Latina. Muchas gracias por su atención y seguimos conectadas.